Buenos días, República Dominicana, sean todos y todas bienvenidos a esta edición de Fuera de Récord. Hoy es domingo 4 de abril. Señores, pero mira, se amaneció la ciudad de Santo Domingo, pero el sol se ve una mañana muy contenta, el sol se ve bien, temperaturas agradables dentro de lo que cabe, donde se siente mucho calor y efervescencia es al interno de los partidos políticos. Saludos a la comunidad dominicana que nos ven a través de MITV, Canal 24 para todo Estados Unidos. Un gusto compartir desde la República Dominicana este programa junto a este excelente equipo de producción. Señores, se inició ayer las Grandes Ligas. Le adelanto ya que espero que este año por fin mi equipo de Boston y los Metros de Nueva York podamos hacer historia también. Necesitamos el equipo de los Metropolitanos de Nueva York, que nosotros podamos también respirar y celebrar. Las Grandes Ligas, atracción principal, último año del toletero David Ortiz Arias. Se va a despedir por la puerta grande. Director, ¿no se imagina que David de 40 este año? Diatre, pero eso sería una locura. De verdad que sí. Donde sí se inició la Grandes Ligas fue allá, pero aquí en la política dominicana el escenario no está para AAA, director. El escenario se ha puesto Grandes Ligas también. Ayer el expresidente Leonel Fernández salió a ruedo político, salió a las calles a compartir y a sumarse a la campaña. En medio de muchas interrogantes, la salida del expresidente Leonel Fernández, por la sencilla razón de que días anteriores Leonel había planteado de que no era importante estar en la campaña, que no era la figura principal. Sin embargo, ayer se dio un baño de pueblo en medio de merengue y observé, me llamó mucho la atención, que los colaboradores tradicionales de él no fueron tantos, sino estuvo Pina Toribio, estuvo Ernesto Reina, varios dirigentes, pero como la masa fuerte del leonelismo no la sentí en esa integración. Vamos a ver, director, parte de lo que dijo Leonel en ese recorrido por Gualey, Guachupita y demás sectores de la parte alta. Claro, ¿por qué no? Junto en las reuniones del PLD, que es la señal de que efectivamente el Partido de la Liberación Dominicana goza de un gran respaldo popular. Yo creo que estas son expresiones, manifestaciones de cómo se va a sellar una nueva victoria de nuestro partido en los comicios el próximo 15 de mayo. Leonel vaticinando una victoria contundente del PLD. Esta salida de Leonel Fernández en los barrios de la parte alta se estima también que lo haga en diferentes provincias del país. Visitó varios dirigentes de esa organización política. Era un interrogante si Leonel iba a salir sí o no. Bueno, estar en campaña y no estar, la figura de Leonel tiene mucho que decir, en el sentido de que todo depende de la valoración con la que usted la mida. Leonel Fernández, luego de los escándalos de la situación que se generó cuando el presidente Danilo Medina logró pasar la reelección presidencial, se mantuvo en un silencio muy significativo, un silencio total. Luego vino ese hermetismo en medio de muchas conjeturas con el tema de la corrupción y la lucha interna, sobre todo cuando le tocó a Leonel levantarle las manos a Danilo Medina en esa juramentación. Entonces se dio una situación un poco más delicada por el hecho de que hasta qué punto el leonelismo se iba a integrar a la campaña presidencial. La escogencia de Margarita Cedeño de Fernández como candidata vicepresidencial, en la forma, fue un gran alivio para los leonelistas, que les sirvió también de motivación para poder tener ese engranaje que necesitaba el Partido de la Liberación Dominicana en momentos en que se pensaba de que tanto Leonel como Danilo hubiesen podido tener ese acercamiento de cara a poder
mantener la unidad a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana y sobre todo el leonelismo en todo el territorio nacional, motivado por una gran coyuntura. Un punto significativo era el hecho de que Leonel Fernández integrarse a la campaña hubiese sido una gran solución. Bueno, para algunos danilistas y leonelistas, ese paso de avance que pudiese significar la integración de Leonel Fernández de cara a este proceso del próximo 15 de mayo, que ya está a doblar de la esquina, sin embargo, todavía hay mucha situación porque varios candidatos a nivel nacional del proyecto Leonel Fernández que quedaron fuera en el proceso pasado, en el proceso de escogencia, senadores, no, salvo los senadores, todos fueron ratificados, algunas diputaciones, pero el punto central se radicó en las alcaldías y distritos municipales. El leonelismo estuvo sentado, vamos a ver ahora en este tramo final de la campaña hasta qué punto van a lograr esa integración total de lo que eso representa. Eso pasa en el PLD, en el PRM, el Partido Revolucionario Moderno inició ayer y hoy domingo un plan de visita que me llamó mucho la atención. Más de 1 millón de hogares y cómo se van a visitar tantos dirigentes, cómo sería esa logística. El Partido Revolucionario Moderno, que viene de menos a más en un proceso de crecimiento, según las encuestas, y hemos visto situaciones que se han dado del PRM a nivel nacional, buscando crecer, cerrar la batalla. El PRM ha vaticinado de que la segunda vuelta electoral pudiese ser un hecho, de acuerdo a los estudios y las propias encuestas que han hecho los PRMistas. Sin embargo, la mayoría de los estudios dan a Danilo Medina como ganador. Faltan poco menos ya de 40 y tantos de días para las elecciones, y entonces ojalá que algún dirigente del PRM, de la cúpula, pudiésemos hacer contacto, director, para que nos expliquen cómo va a ser este proceso de tener, cómo van a visitar 1 millón y tanto de personas, 1 millón y medio. Bueno, hasta qué punto, cómo sería ese acercamiento, qué busca el PRM y cómo anda esa logística de acercamiento. Está con nosotros, ¿hay una llamada? Sí, está con nosotros el secretario general Jesús Vázquez Martínez, Chu. Buenos días, secretario general, y bienvenido a Fuera de Récord. Buenos días, Elvis, buenos días, país, a través de este espacio que se ha convertido en un toque de queda de los dominicanos y las dominicanas. Secretario, ¿cuál es la situación del PRM? Háblenos, ustedes han iniciado desde ayer un programa de visita para visitar 1 millón y pico de personas. ¿En qué consiste esto y cómo sería esa logística? Visitar 1 millón. Por eso ustedes consiguen 1 millón por visita, ganaron las elecciones. Mire, el día de ayer iniciamos una jornada de visitar 1,5 millones de hogares en la República Dominicana. Esa jornada se hizo en 24 provincias y en el día de hoy se suman 2 provincias más en todo el territorio nacional. El mensaje que llevan las 40.000 comisiones que se han constituido para esos fines es el mensaje primero de la propuesta para que nosotros queremos gobierno, de 12 temas fundamentales que nuestro candidato presidencial ha nombrado y ha presentado al país, de las 12 soluciones urgentes de asumir la presidencia de la República, comenzando con el tema de la seguridad, con el tema salarial para los militares, que ningún policía en igual ganará menos de 500 dólares, el equivalente a 22.000 y tantos pesos. Y ahí se puede producir también una reforma policial que permita, ¿verdad?, que podamos tener los mejores policías en las calles, cuidando al país, cuidando a la gente, cuidando la tranquilidad, la paz que se ha perdido en la República Dominicana, el tema del empleo, el tema del alto coste de la vida, el tema de la insalubridad. Todos esos temas están dentro de esas 12 propuestas que se le han planteado al pueblo dominicano. Entonces, se le está también llevando que el Partido Revolucionario Moderno está en la casilla 15 para que todos los militantes, para que los simpatizantes del partido sepan cómo votar y dónde votar. Y está también una tarjeta, ¿verdad?, con el tema de la tarjeta solidaridad. Así, ¿qué nosotros vamos a hacer para mejorar las condiciones de vida de los sectores empobrecidos que reciben tarjeta solidaridad de 800 pesos? Nosotros estamos planteando que vamos a duplicar el precio y el tema de la tarjeta solidaridad
igualmente con los demás servicios de bono luz, bono gas y todo esto. Entonces, estamos visitando las casas de la familia, en los barrios marginales, en los diferentes sectores de la vida nacional, diciéndole nuestras propuestas, nuestra visión y nuestro compromiso con ellos, con la sociedad dominicana, para elevar al país por los senderos diferentes. Mire, ayer Leonel Fernández salió al ruedo político con el tema de el león está en las calles, un león en las calles peligroso. Usted sabe que por lo general, aunque en este país no hay muchos zoológicos, pero un león en la fortaleza de Leonel, los PLDistas han vaticinado que Danilo tiene un 60 con Leonel Fernández en el escenario político. ¿No temen ustedes que esa brecha como tal pudiese ampliarse? ¿No le temen ustedes a Leonel Fernández en las calles con el cariño? El mayor león que está en la calle es la inseguridad de la sociedad dominicana, es la delincuencia, que son los que se han vengado de la sociedad dominicana. El pueblo dominicano está enjaulado, el pueblo dominicano está encerrado, el pueblo dominicano está temeroso ante la embestida de la delincuencia que se ha vengado del país. Nosotros estamos cumpliendo con nuestro plan de campaña. La gran diferencia con relación a la propuesta nuestra y la propuesta del candidato de gobierno con la elección es que mientras ellos contratan delincuentes, para que nosotros contratamos a quien va a combatir junto con nosotros la delincuencia, quien ha sido el más exitoso en materia de combatir la delincuencia. Hablando un poco de las encuestas, ¿verdad? Yo creo que todo el que tiene conocimiento de lo que ha pasado en las últimas elecciones en el mundo se da cuenta que las encuestas en las últimas 5 elecciones no han afectado en ninguna parte, y cuando vamos por ejemplo, con países como Argentina, el candidato del partido de gobierno que asesoraba precisamente Joao Santana, Scioli, aparecía ganador en todas las encuestas con un porcentaje que había una cantidad impresionante de puntos. Hoy el presidente de Argentina, de Macri, que le ganó las elecciones ampliamente al candidato del gobierno. Y cuando tú ves lo que pasa, por ejemplo, en lo que pasó en naciones como Guatemala, ¿verdad? Que el candidato que gana las elecciones, Jimmy, estaba en tercer lugar del presidente de la República. O lo que pasó recientemente en Panamá, donde el presidente de la República, Valero, estaba en tercer lugar y era el presidente de la República. O lo que pasó en Costa Rica, que el presidente de la República hoy le da una respuesta un 8% y en tercer lugar es el presidente de la República. Sencillamente, en todos estos países ha estado operando una mafia al servicio del partido de gobierno, y entonces estas cosas han estado pasando de manera vendiendo una percepción falsa, y yo cada vez más estoy convencido que el pueblo dominicano quiere cambio, que el país ha tomado el cambio como su bandera de lucha, y que no hay duda de que el próximo presidente de la República será el compañero Luis Abinader. Muchísimas gracias, Jesús Vázquez Martínez, secretario general del PRM, por edificar al país sobre este plan de visitas de 1,5 millones de personas sábado y domingo. Bueno, no es fácil. Suerte, y le deseamos en las calles y en ese tramo final de esta campaña. Gracias, Jesús Vázquez. Anunciar el secretario general del PRM, Jesús Vázquez Martínez, con ese plan que tiene el PRM. Miren, el Tribunal Superior Electoral, en otro orden, se ha convertido en el muro de las lamentaciones. Más de 100 casos ha sido el tribunal apoderado en medio de esta efervescencia y de esta lucha feroz, porque ahora hay varios recursos que han elevado tanto candidatos del PRM, PLD, PRD y varios partidos minoritarios. El caso más sonado es del amigo Tonti Rutinel Domínguez. La Junta como tal, recuerden que en medio del conflicto, la Junta falló, eran 2 casos que mantenían en vilo a los 2 partidos mayoritarios, PRM en este momento y PLD, o viceversa. Y entonces, el caso de Francino Hungría, ya la Junta falló de que sí es posible, no fue al tribunal. El caso de Tonti está en manos del Tribunal Superior Electoral, y entonces el presidente del tribunal, a quien vemos en pantalla, el distinguido jurista Mariano Rodríguez Rijo, garantizó que no obstante la gran cantidad de casos, el tribunal va a fallar en un tiempo hábil para no entorpecer el cronograma de trabajo de la Junta Central Electoral.
Bueno, ese punto de garantizar los plazos, los fallos en plazos hábiles para poder tener entonces garantizar el cronograma de trabajo de la Junta, pienso que es un alivio en la forma. En el fondo hay que esperar por la sencilla razón de que tanto los partidos políticos como los propios candidatos, el tema de las boletas que está en manos de la Junta Central Electoral, que de hecho ya el tribunal presentó a los partidos para que puedan validarlo. Bueno, validar esa gran cantidad de casos de cara a este proceso es una tarea titánica que tiene el Tribunal Superior Electoral, que es un organismo donde se definen los conflictos. 100 casos más 173, sí, de manera oficial es el total de casos que tiene el Tribunal Superior Electoral. Hay una llamada, director, en el aire. Sí, una llamada. Buenas, saludos, estamos en Fuera de Récord. Buenas. Buenas. Aló. Sí, buenas. Aló. ¿Quién nos habla y de dónde? Aló, buenas, José Díaz. Aló, Rubén Garrido. Buenas, ¿de dónde? Aló, le habla Rubén Garrido. Adelante, Rubén. Oye, mire. Aló. Sí, buenas, está en el aire, Rubén. ¿Su inquietud cuál es? Aló. Disculpe, lo escuchamos, Rubén. ¿De dónde nos hablan? De la votación. Son los técnicos de votantes. Sí, no se ¿Cuánto es escucha. Bueno, el 60% de la votación? el 60% de la votación. Bueno, el 60% de la votación, ese cálculo hay que sacarlo porque depende de la gran cantidad. Lo primero, hay que saber cuánto es el total de personas que puedan ser hábiles para votar. Y dependiendo, tenemos que esperar que pasen las elecciones para saber cuántos votos fueron emitidos y entonces para poder sacar las estadísticas, porque no lo podemos adelantar a los acontecimientos. Buenas. Bueno, entonces les decía, miren señores, el próximo martes el escenario está preparado. La Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios ha presentado un cronograma de trabajo para el debate de los candidatos presidenciales a cargos congresionales, municipales. Y entonces ese debate como tal tiene la disyuntiva que ya es pública. Los grandes ausentes serán los candidatos oficialistas. El PLD no va a estar en los debates, ni su candidato presidencial Danilo Medina, ni los senadores, ni los diputados. Ningún PLDista va a estar. Pienso que fue una estrategia del PLD, se maneja con números. Al parecer los números de los PLDistas le dicen que están muy bien en todos los escenarios y que por consiguiente participar no hubiese sido lo más factible. También pienso en la congruencia como estrategia mediática desde el punto de vista de los medios de comunicación. No es una posición oficial, no me lo han dicho, pero es lo que interpreto. Si el presidente no va, hubiese sido entonces algo diferente. Decir, bueno, ¿por qué el presidente no y los candidatos a senadores y diputados sí? No me cabe la menor duda de que Danilo Medina no le tiene miedo a nadie de ir a un escenario público a presentar su propuesta como tal. Sin embargo, los números al parecer que tiene el oficialismo y como estrategia de campaña en el FODA que hicieron, fortaleza y debilidades, le da mayor ganancia de causa no ir porque los números le dicen que están bien posicionados. Le respondo esa inquietud a varios amigos que me han escrito desde el principio de semana de qué pensaban del por qué el presidente no iba al debate con Luis Abinader. Buenas, hay una llamada en línea. Buenas. Buenas, estamos fuera de récord, está en el aire. Buenas. Sí, se cayó. Los teléfonos congestionados, señores. El país completo, un solo televisor fuera de récord a esta hora de la mañana. Entonces, el debate, el cronograma de trabajo, de acuerdo a Ángel, es de la siguiente forma. Vamos a tomar la llamada, director, antes de dar el cronograma. Buenas. Buenas. Sí, se cayó. Entonces, Ángel tiene, las líneas están bien congestionadas. Ángel tiene el cronograma de trabajo. El martes 5, o sea, el próximo martes, de 8 a 9, será el debate entre los candidatos a la alcaldía del Distrito Nacional. Eso a las 9 de la noche. Y entonces, de 9 a 10, el mismo martes, los candidatos a la alcaldía de Santiago.
El jueves 7 de 8 a 9 de la noche el debate entre los candidatos a la senaduría del Distrito Nacional y de 9 a 10 de la noche la misma posición para Santiago de los Caballeros. Y entonces el debate presidencial, el final, será el lunes 18 de abril entre las 8 y 10 de la noche. Repito, el debate presidencial teniendo como ausente al presidente Danilo Medina. El 18, lunes 18, el debate final de los candidatos presidenciales. Hay una llamada, director. El debate como tal, a mí me parece interesante. La sociedad dominicana ha ido avanzando y es importante que conozca las propuestas de sus dirigentes políticos porque le hace un gran aporte al país a medida que usted va entrando en los temas como tal. Los debates deben ser parte de la agenda de trabajo, pero para eso la ley de partidos políticos debe funcionar y debe ser una ley de partidos políticos sumamente eficiente. Hay una llamada en línea. Mire, vamos a la pausa, director, y entonces hay un punto muy importante. Durante toda la semana el país, la sociedad dominicana ha estado estremecida con el tema de los rebotes de pacientes. La muerte del ex guerrillero Claudio Camaño ha sido la detonante de una situación social que no es nueva en el país. Lo de Claudio, lo lamentamos, fue un caso penoso, un hombre que hizo mucho aporte al país. Y entonces, ese hecho como tal marcó a la sociedad dominicana. Y el tema de los rebotes de pacientes, para que tengan una idea, que ustedes lo reciben aquí en estado delicado, se pone mal, no, aquí no lo podemos atender, no, que vaya allí de esa clínica, lo mandan a otro, y es una situación de angustia que pone en peligro la vida de los pacientes. Vamos a la pausa, director, cambiar de canal, que hace un delito federal, no se mueva. Al regreso, una entrevista exclusiva con el superintendente de electricidad y superintendente de salud y riesgos laborales, CISARRIL, Pedro Luis Castellanos, va a estar con nosotros en una exclusiva que usted no se puede perder. Cambiar de canal, eso es casi un delito, no se mueve, ya volvemos. Continuamos con esta edición de Fuera de Récord, domingo 4 de abril. Señores, le damos la bienvenida, está con nosotros en directo a través de parte de nuestra unidad móvil, Pedro Luis Castellanos, superintendente de salud y riesgos laborales, CISARRIL, el país estremecido. Buenos días, don Luis, bienvenido a Fuera de Récord. Buenos días, gracias por la invitación. Superintendente, le agradecemos de antemano su participación en este programa porque precisamente su presencia se produce en momentos en que la sociedad dominicana, este tema de los rebotes de pacientes se ha convertido en una gran preocupación. Luego de la muerte del ex guerrillero Claudio Camaño, la sociedad dominicana se ha levantado. Una situación muy preocupante que tiene un componente doble. Primero la parte humana y lo que significa esto como una gran problemática social. ¿Qué le parece esta situación? Bueno, lo primero que hay que hacer es demostrar pesar porque un héroe nacional haya fallecido en esas circunstancias, ¿no? Y creo que el país entero debe lamentar esa situación. Creo que en cuanto al fondo de la pregunta, ciertamente nuestro sistema de salud, tanto el público como el privado, necesitan hacer ajustes, sobre todo en cuanto al modelo de atención, el modelo de prestación de servicios. Y en el caso de la atención privada, que es la que estuvo más involucrada en relación a este caso particular, creo que ha llegado el momento de que los principales actores nos sentemos a repensar cuál es el mejor modelo de prestación de servicios para la medicina privada en el país, porque ciertamente hay un problema cuando entran en conflicto el interés económico con el interés por la vida de las personas. Obviamente tiene que prevalecer el interés por salvar la vida de una persona, y esto hay que revisarlo sin lugar a dudas. Entiendo que el Ministerio de Salud
está haciendo una investigación del caso en particular y entiendo que muy probablemente después que concluya esa investigación pues adoptará las decisiones que correspondan. Pero yo creo que es un buen momento porque la opinión pública está sensible a los problemas que tenemos en términos del modelo de prestación de servicios que hemos desarrollado a nivel privado. Y creo que es un buen momento para lograr acuerdos entre los principales actores, los dueños de clínicas, los médicos que allí trabajan, las distintas empresas que están vinculadas, el sistema de seguridad social y el Ministerio de Salud Pública alrededor de cómo regular mejor la prestación de servicios en salud a nivel público y privado, pero en este caso sobre todo a nivel privado. ¿Esta situación, señor superintendente, favorece usted que se apliquen sanciones si se demuestra que hubo negligencia en este caso de Claudio Camaño? Bueno, las leyes son para cumplirlas, las leyes y los reglamentos. Si el Ministerio de Salud considerara que hubo alguna violación de este marco legal, pues el Ministerio de Salud seguramente obrará en consecuencia. Cuando hablamos de consecuencia, ¿de qué nos referimos? ¿De qué tipo de sanciones se pueden dar cuando hay situaciones de esta naturaleza, de acuerdo a lo que establece la propia ley? No, la ley establece que es obligatoria, hay una obligación de todo centro, de todo establecimiento de atención de salud, de atender las urgencias y emergencias y estabilizarlas hasta que no corra peligro la vida de la persona y entonces posteriormente decidir la conducta, el comportamiento. No puede rechazarse, de acuerdo a ese marco legal, a ninguna persona que se presente con una urgencia o emergencia, sobre todo si compromete, si tiene riesgo para su vida, no puede rechazarse con ningún argumento la prestación que ese paciente necesita para estabilizar su situación y salir del riesgo de muerte o de fallecimiento que tenga. Mire, a propósito, en los últimos días diversos sectores han propugnado para que se modifique la ley de seguridad social. Ya en el Congreso Nacional, sobre todo en la Cámara de Diputados, algunos congresistas han comenzado a manejar la idea de que en la próxima legislatura o el próximo periodo el tema de la seguridad social se ha llevado nuevamente para que se modifique esa ley. ¿Favorece usted ese tema, que se modifique la ley de seguridad social como tal? Bueno, la propia ley de seguridad social previó que a los 10 años se debía hacer una revisión, una evaluación y ajustarla de acuerdo a la experiencia. Hay muchos aspectos de la ley que ya de acuerdo a la experiencia que hemos vivido, pues ameritan ser revisados. Ahora, en general, nosotros siempre pensamos que las modificaciones a la ley 8701, en la medida posible, deberían contar con suficientes consensos en la sociedad dominicana, porque el sistema es un sistema bastante complejo, donde se mueven muchos actores y muchos intereses, no siempre compatibles, y a la hora de modificar la ley siempre existe el riesgo de que alguno de estos intereses predomine si no se construyen previamente los estudios técnicos y los consensos necesarios. Pero en general nosotros respaldamos, apoyamos la idea de que la sociedad dominicana debe abocarse a hacer una revisión de la experiencia que hemos acumulado en la aplicación de la ley 8701. Es bueno decir que el desarrollo del sistema de seguridad social en salud, sin lugar a dudas, ha sido una de las políticas sociales de mayor impacto positivo desde sus inicios. Los cambios que han acontecido en la prestación de servicios y sobre todo en la accesibilidad de muchos sectores de la población a los servicios de salud públicos y privados han sido impresionantes. Y bastaría mirar hacia atrás lo que era nuestro sistema de salud antes de la vigencia de esta ley. Eso no niega el hecho de que hay que revisar periódicamente. Toda ley
de esta magnitud, toda política social, de esta trascendencia, de esta envergadura, necesita siempre ser periódicamente revisada y actualizada a la luz de la experiencia. Mire, a su llegada al cargo, hemos visto que usted ha querido hacer un esfuerzo significativo, del cual valoramos y reconocemos, por introducir cambios importantes al mismo esquema como tal. Sin embargo, lo vemos con algunas limitaciones. ¿Qué lo limita? Hay mucha presión, los intereses que envuelve el sector salud. ¿Cómo marcha este nuevo plan básico de salud a propósito del tema? ¿Y cuál sería el alcance que tendría el mismo? Sí, el Consejo de la Seguridad Social se ha abocado a actualizar el plan básico de salud, pero no se ha quedado en eso. Mientras el proceso de actualización va caminando, tanto la CISRIL como el Consejo hemos estado trabajando y se han adoptado decisiones que van progresivamente mejorando las prestaciones que reciben los afiliados hasta tanto haya un nuevo plan básico. Por ejemplo, desde el 1 de noviembre se amplió considerablemente algunas de las prestaciones a las cuales tienen derecho los afiliados. Entre eso se aumentó, más que se duplicó la disponibilidad para medicamentos prescritos de manera ambulatoria, también los gastos catastróficos y la cobertura de los recién nacidos. Pero el plan básico nuevo, bueno, se está haciendo los trabajos técnicos, ya el equipo técnico que fue contratado como asesor presentó su informe que está siendo revisado por las distintas instancias, entre esas instancias nosotros también, la superintendencia. Yo creo que se puede esperar que a más tardar a mediados del presente año podamos contar con un nuevo plan básico de salud. Y es interesante porque este nuevo plan básico va a introducir no solo una actualización de procedimientos, hay procedimientos que ya no se utilizan, otros que son nuevos y no están incorporados, y esto va a ocurrir con el nuevo plan básico, una actualización de los procedimientos incluidos, pero además el nuevo plan básico va a introducir una nueva categoría, que es la categoría de atenciones garantizadas. Y la idea con las atenciones garantizadas que se está trabajando y que se está discutiendo es la idea de que para un listado de problemas de salud prioritarios por el perfil de salud de la población, por su impacto sobre la salud de la población, pueda ser cubierto sin tope financiero, vinculado, por supuesto, a protocolos previamente establecidos y oficializados en el país, pero esto garantizaría que esos problemas que son de alta prioridad para el país por su impacto en la salud pública, en la salud de la población, puedan ser cubiertos sin restricciones de índole financiera. Por supuesto, habrá que evaluar, compatibilizar esos protocolos con la disponibilidad que existe de recursos dentro del sistema para que sean sostenibles, pero eso es una innovación que probablemente va a ser la más importante que traerá el nuevo plan básico de salud. Tocar un tema muy sensible para la población. Vamos a hacer una pequeña pausa y mírenme, el tema de los medicamentos. Pero aquí, superintendente, la gente está vuelta loca. Hoy compran un medicamento a un precio, mañana lo tienen otro. Hay rebote también con las indicaciones que hacen los especialistas. Le recetan un medicamento para la diabetes, por ejemplo. Aquí cuesta tanto, allí cuesta tanto. Y cuando llevo el seguro, que el seguro no le cubre. Eso es un gran dolor de cabeza para la población. Pero tranquilo, vamos a la pausa. Cuando regresemos, yo quiero, por favor, que usted me responda todas esas inquietudes que sé que los televidentes la están esperando. Señores, esto es un tema serio, esto es delicado. El tema de la seguridad social en todos los países del mundo, eso lleva traje y corbata, porque que eso es de gala, es una seguridad. Estamos jugando con la salud de la gente, o no jugando, garantizando la salud a la población. Esto no es un juego de niños. Vamos a la pausa, director.
cambiar de canal y sacarse un delito federal. Ya volvemos con esa y otras interrogantes en esta exclusiva con el Superintendente de Salud y Riesgos Laborales, Pedro Luis Castellanos. Ya volvemos. Continuamos en este plato fuerte, entrevista principal, conversando en esta exclusiva con Pedro Luis Castellanos, Superintendente de Salud y Riesgos Laborales, CISARRIL, a propósito de este tema de los rebotes de pacientes en el país. Mire, antes de la pausa, señor Superintendente, le manifestaba una inquietud pública que a mí en lo personal me llama bastante la atención. El tema de los medicamentos, esta disparidad. La gente se pregunta, ¿por qué aquí me cubre? Si me recetan, por ejemplo, un antialérgico, nombre tal, aquí cuando voy a la farmacia me dicen, sí, no te cubre por el componente, pero te damos otro. Pero me lo receta un especialista. ¿Qué es lo que pasa con ese tema de la disparidad en los medicamentos? Sí, lo primero que me gustaría decir es que poco a poco nuestra población, nuestra ciudadanía, ha ido tomando conciencia de que tiene derechos y que no son actos graciosos los que recibe a través de la seguridad social. Y cuando digo que tiene derechos, quiero decir que cada vez que una persona afiliada al sistema de seguridad social, en el caso de salud, considere que se le está violando un derecho, lo que nosotros nos gustaría siempre es instar a que presente la queja. Presente la queja a través de la DIDA, la Dirección de Información y Defensa del Afiliado, o directamente a la CISARRIL. Nosotros le podemos garantizar que toda queja que recibimos es debidamente investigada y procesada, se le da respuesta a la persona o a la institución que presentó la queja, y puedo decir también que en la gran mayoría de los casos que recibimos como quejas, una vez que son investigados, cuando se demuestra que el afiliado tiene razón y que se le violó un derecho, se resuelven favorablemente sin necesidad de llegar a situaciones conflictivas, porque la institución que esté involucrada, sea un prestador o sea una administradora de riesgo, termina reconociendo que hubo un error o una decisión incorrecta y asume resarcir el derecho del afiliado. El tema de los medicamentos es un tema clave. Se amplió la disponibilidad de recursos, pero no solo se amplió el dinero disponible de 3.000 a 8.000 pesos en el caso de prescripciones ambulatorias. Ambulatorio el que no está interno, el que está en el consultorio, le prescriben un medicamento. No solo se amplió eso, se amplió el listado, el catálogo de principios activos que están cubiertos a partir de la actualización que el Ministerio de Salud Pública hizo del cuadro básico de medicamentos esenciales para el país. Pero también se introdujo un nuevo concepto, y es que lo que cubre el sistema no es una marca de medicamentos o una determinada presentación en cápsula o en jarabe o con determinados gramos, sino que cubre el principio activo. Por lo tanto, si ese principio activo está dentro del catálogo de medicamentos aprobados en el Plan Básico de Salud, entonces ese principio activo está cubierto por el sistema en todas sus presentaciones, marcas y fórmulas existentes. Nos hemos dado cuenta que desde que se logró esto han surgido nuevos problemas, y así es, siempre vamos cambiando un problema por otro, pero es mejor tener un problema más adelante que más atrás. Nuevas dificultades porque han aparecido nuevas formas de dispensar los medicamentos que pueden llegar a convertirse en restricciones a derechos de los afiliados. Y estamos estudiando el tema. Por ejemplo, hemos recibido quejas de alzas injustificadas en los precios de los medicamentos, las estamos investigando.
hemos recibido también algunas quejas sobre que se niega algunos medicamentos a pesar de que el principio activo está cubierto. Y estamos estudiando esta situación y probablemente se emitirá algún tipo de regulación para corregir o prevenir ese tipo de dificultades que han emergido. Pero lo importante es que hemos avanzado muchísimo en esto, porque no solo tenemos ahora más disponibilidad de recursos, sino una manera diferente de cubrir los medicamentos que amplía considerablemente el abanico al cual tienen derecho los afiliados. Hacer una revelación grave. Pérez, vámonos por parte. Usted acaba de hablar de regulación y especulación. Bueno, pero no hay razones económicas para que los medicamentos estén en la situación, en los precios en que están. Si se demuestra especulación, ¿qué tipo de sanciones pudiese haber? Toda farmacia que participa en el sistema tiene un contrato con la ARS correspondiente y al contratar asume de manera voluntaria cumplir con todas las reglamentaciones del sistema de seguridad social. Yo creo que vamos a esperar completar las investigaciones que estamos haciendo, porque ciertamente no vemos de primera instancia una razón para que haya un incremento importante de los precios de los medicamentos, porque tenemos una economía con inflación baja, con una tasa de cambio del dólar relativamente estable, incrementos de salarios relativamente moderados. No encontramos a primera vista una explicación y por eso queremos primero constatar cuáles son los medicamentos cuyos precios han sido elevados, ver si esa elevación es exagerada y en el caso de que no esté justificada, pues tomaremos algún tipo de acción dentro del sistema de seguridad social. O sea, el tema de la venta de medicamentos fuera del sistema de seguridad social es materia que no nos corresponde a la superintendencia, pero dentro del sistema de seguridad social nosotros pensamos que sí, que deben cumplirse todas las normativas y regulaciones vigentes. Usted usted está haciendo hincapié entre uno y otro, el que es del sistema y el que no es del sistema. Me sentí un poco confundido y el televidente, imagino también, los televidentes. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Aquí sí, pero aquí no. ¿Cuál es la diferencia? Sí, lo que ocurre es que, bueno, nosotros somos una economía de mercado, una economía libre, que está regida por la competencia, y la oferta y la demanda, pero dentro del sistema de seguridad social hay regulaciones muy estrictas porque es un servicio público. En este caso está regulado como un servicio público y no solo como una actividad comercial de libre empresa. Entonces, cuando hago la diferencia, lo hago además porque la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales tenemos autoridad para regular en el marco del sistema de seguridad social. Pero si una persona no es afiliada al sistema de seguridad social, ya no es competencia de esta superintendencia. Pero déjeme decirte que ya casi el 70%. Este programa lo ven muchas mujeres. Sin embargo, el sector femenino luce castigado en la seguridad social. ¿Por qué el salario promedio cotizable es más elevado en la relación, la diferencia entre hombre y mujer? O sea, el salario de la mujer es mucho más alto, más cotizable. ¿A qué se debe esa diferencia? Este es un fenómeno interesante. Bueno, primero este es el mes también del Día Mundial de la Mujer. Es un fenómeno interesante que se ha venido observando, ya se venía observando desde hace algunos años, pero a partir de fines del 2012, el salario por el cual cotizan las mujeres en el régimen contributivo, que es el que se cotiza, cruzó y empezó a ser mayor que el salario por el cual cotizan los hombres. Eso no necesariamente significa que a iguales cargos las mujeres tengan mayor salario. De hecho, es una queja frecuente de las organizaciones que reivindican los derechos de las mujeres. Es una queja frecuente que los salarios
serían menores para las mujeres que los hombres en iguales condiciones de cargo. Pero puede significar otras cosas. Por ejemplo, puede significar que las mujeres están accediendo a cargos que tienen más remuneración que los cargos a los cuales están accediendo hombres. Esto podría ser compatible con el hecho de que las mujeres están aumentando más su nivel educativo, el ritmo, la progresión de incremento del nivel educativo de las mujeres es mayor que la que está ocurriendo en los hombres en los últimos años en el país. También podría significar otra cosa, que aquellas ramas de la economía en las cuales más ha crecido el número de puestos de trabajo y el salario, sean ramas que han aumentado más su remuneración y emplean más mujeres. Por ejemplo, el Ministerio de Educación, que es el principal empleador público, ha tenido incrementos de salario importantes en los últimos años y la mayoría de esos trabajadores son mujeres. Podría haber una explicación de ese tipo si no solo ocurre en el Ministerio de Educación, sino también en otras ramas. El Ministerio de Salud, que emplea médicos, enfermeras, cada vez más los médicos del país son mujeres, predominantemente mujeres. Eso lo estamos estudiando, porque es un fenómeno interesante que no se ha dado en otros países. Este fenómeno de que el salario por el cual se cotiza sea mayor en el caso de las mujeres que en el caso de los hombres. Pero en todo caso se cotiza por una proporción del ingreso salarial. O sea, no es que se le está exigiendo a las mujeres que paguen más que los hombres, se le exige lo mismo, alrededor del 3% de sus ingresos salariales, hasta un tope de 10 salarios, debe ser cotizado para el Seguro Familiar de Salud. Pero podría estar evidenciando algunos cambios en el mercado de trabajo que pueden ser señales positivas o negativas, dependiendo de cuál sea la explicación. Don Luis Castellanos, Superintendente de Salud y Riesgos Laborales, CISARRIL, por compartir con nosotros este tema y tanta trascendencia para la República Dominicana.